amigos de Triple R, auditorio del canal 15.5 de la cadena B15 de Fresnillo, paisanos en Estados Unidos que nos escuchan a través de la radio pública de Chicago. Hoy estamos en la Hacienda del Cobre. Le damos las gracias a Francisco Litoy por su hospitalidad y vamos a tener una mesa muy interesante con la senadora Claudia Anaya, el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, Gaby Basurto y don Fernando Belanzorán, politólogo, escritor y político. Y hereje. Principalmente hereje. Lo suyo. La herejía. La pregunta que quiero plantearles a todos y que me he venido haciendo desde hace varios meses es cómo vencer al bien amado, cómo vencer al presidente que tiene un nivel de popularidad extraordinario. No hay duda de que la gente lo quiere, o por lo menos eso muestran las encuestas. ¿Cómo vencerlo? Senador, senadora. Bueno, yo creo que solo la verdad puede vencer a la mentira. ¿Qué es lo que va a vencer al bien amado? La realidad. La gente está viviendo condiciones terribles y hay que aprender a visibilizar esa realidad. Que la gente está preocupada hoy día por sobrevivir, la gente no está preocupada hoy día por los procesos electorales, la gente quiere sacar adelante su día a día, que no te maten en la calle o que no te maten en el seguro social. Entonces, es importante hacer ver que mejores gobiernos pueden salvarnos de una realidad que es terrible, y eso es lo que puede hacer que se venza a una narrativa que está construida desde lo público, desde un hiperpresidencialismo, y que hoy día hiciera parecer que las cosas están bien cuando no lo están. Yo creo que el peor engaño es el autoengaño. Y hay que ponerle rostro a nuestros problemas. Si uno revisa nuestra situación, tenemos un dramático problema de seguridad. Zacatecas es un ejemplo. Hay lugares y hay horas en los que uno ya no puede transitar, salvo que uno quiera correr riesgos. Hay un severísimo problema de salud. La salud pública pasa por uno de sus peores momentos. Hoy muchas familias tienen que gastar mucho dinero para cuidar a sus familiares. Infelizmente hoy hay más pobres que en el 18. Me hago cargo que la pandemia estuvo de por medio. Y eso no es culpa de López Obrador, pero sí es su responsabilidad la respuesta que se dio. Y en otros países el impacto fue menor por las decisiones que se tomaron o que se dejaron de tomar. Y la cuarta, que yo creo que no es menor, es el tema de educación. Lo que estamos viendo en términos de falta de recursos y en términos, incluso cosas tan elementales como los libros de texto, son fenómenos que tienen que ver directamente en cómo se gobierna. Andrés Manuel, hay que reconocer, es un mago de los espejitos, le encanta la distracción y elude la responsabilidad. Y yo pienso que él es una persona que tiene una enorme capacidad para culpar al pasado o para evadir su responsabilidad. Pero ya viene el momento de la verdad, que es el 24, y me parece que la gente va a tener que decidir entre su ilusión y su realidad. Y creo que cada vez hay más gente que se da cuenta que la realidad no es el bonito que cuentan en las mañaneras. La realidad no da de comer, la realidad no da seguridad, la realidad no da salud, la realidad no da buena educación. Y ya no hablemos de otros temas, ¿no? Entonces pienso yo que hay un peso específico de la realidad, pero también pienso que se está armando una fuerza muy interesante de una gran coalición que no tiene precedente en la historia de México, de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, en el ánimo de construir un proyecto no solo para enfrentar, sino para construir un horizonte de futuro, porque no basta estar en contra.
Sí, ustedes, don Fernando, ustedes plantean una realidad que vive México, que vive Zacatecas y viven los demás estados. Pero la realidad que demuestran las encuestas es que el presidente tiene el más alto nivel de aceptación, nivel de popularidad y que se refleja en las urnas. Sí, bueno, hay que verlo en proporción. La verdad es que tiene un nivel de popularidad muy alto si lo comparas con Peña Nieto. Pero si lo comparas con Calderón o con Fox o con Zedillo a estas alturas del partido, es más o menos. Y está muy por abajo de cómo estaba Carlos Salinas a esta altura, según las encuestas. Quizás él tenga una base social, un sector más fanatizado, más intenso, ¿no? Más apasionado. Porque además es lo que cultiva la polarización. Pero una de las cuestiones es la fuerza de las cosas. Lo que dijo muy bien la senadora Claudia. Lo que está pasando, por ejemplo, en el sector salud. 30 millones de mexicanos perdieron atención médica. 30 millones, lo dice el INEGI. Eso es un golpe brutal. Es más, 150% más de las personas que les faltaba servicio médico lo tuvieron, y además en el año de la pandemia, que por cierto ahora ya sabemos que fueron 800,000 muertos los que se fueron en la pandemia, cuando el escenario catastrófico que decía Hugo López-Gatell era de 60,000, ¿no? Es un tremendo fracaso. En materia de seguridad, ¿qué les digo? Y más aquí en Zacatecas, los abrazos son un fracaso tremendo. Las organizaciones criminales hoy están más fuertes, son más poderosas y dominan mayor territorio. Esas cosas, por supuesto, que afectan. Y también el hecho de presumen mucho el superpeso, pero la gente no le alcanza para comprar, cada vez le alcanza menos para comprar las cosas. $1 no te alcanza para un kilo de tortillas. Es más, necesitas $1.50 quizás para alcanzar el kilo. Llevando el trapo. Llevando el trapo. Porque entonces, el papel lo cobran la parte. Te voy a decir una cosa, viene un corte de caja. Y el corte de caja y el electorado mexicano cada vez más tiende a castigar a los malos gobiernos. Por eso las alternancias se han hecho lo común. Ya es casi, la alternancia ya es casi la regla. Y la continuidad es prácticamente la excepción. Por eso, y eso creo que el que está más consciente de eso es el presidente. Por eso no deja de hacer trampa. El presidente se la pasa haciendo trampa todos los días. Todos los días viola la Constitución, las leyes, las cautelares del INE, las resoluciones del Tribunal Electoral. Si él creyera y estuviera seguro de que con su pura popularidad alcanza, pues no estaría haciendo, insisto, trampas y no hubiera querido eliminar al INE y no hubiera querido acabar con el servicio profesional electoral y no estaría haciendo propaganda personalizada, presentando encuestas patito en sus mañaneras. No estaría, pues, imagínate, violó el secreto fiscal. Eso que él tiene la obligación constitucional de resguardar, lo violó. ¿Para qué? Para hacer campaña electoral, para estigmatizar, para atacar desde la prepotencia del poder a una persona que levanta la mano para aspirar, ¿no? Y pues, si él creyera que esto ya está decidido, no haría trampa tras trampa tras trampa. ¿Quién hace trampa? El que teme su derrota. Es una batalla de todos los partidos, de parte de la sociedad contra un solo hombre, porque yo tengo claro que el que conduce toda la estrategia de gobierno de Morena, de los aliados, es el presidente. Él es el que toma las decisiones. Es una batalla contra un solo hombre, pero ¿cómo convencemos a los ciudadanos de que ese hombre está mal, está haciendo trampa, está violando la Constitución? ¿Cómo convencemos a los pobres que cobran su pensión, que reciben sus becas, para que se den cuenta de la realidad que vivimos? Mire, don Paco, usted bien decía, tenemos un presidente, el bien amado, usted decía empezando la plática. Tenemos un presidente que tiene 5 años en campaña, diario dice algo distinto, dice algo diferente. Y usted nos preguntaba, ¿cómo hacerle para sacarlo del poder?
Yo le diría hoy que lo que hoy se está planteando desde el Frente Cívico, desde el Frente Amplio, es una gran unión. Y la unión hace la fuerza. Y hoy tenemos que hacer la fuerza, precisamente partidos políticos y ciudadanos, para lograr no quitar a un solo hombre. Es lo que representa el presidente. A ver, no vengamos a decir aquí que hoy un solo hombre es el que ha hecho todo esto. A ver, su gabinete que no sirve para nada. Todo su gabinete que ha hecho un fracaso en cada uno de los temas, la política interior, la salud, la educación, los migrantes. Acordémonos de lo que sucedió, precisamente una masacre de migrantes. Es decir, todo lo que ocasiona el autoritarismo del señor, pero nosotros tenemos que verlo desde otra visión. No es un solo hombre, tenemos que unirnos precisamente para sacar ese régimen de autoritarismo. Yo creo que la disputa no es esa. La disputa no es Andrés. No es con Andrés. No es, él no es el tema de discusión. La disputa es el país. Porque el fenómeno de qué país queremos es lo que vamos a tener en la urna. Y hay dos ecuaciones que yo creo que vamos a tener que discutir, o son las discusiones de puerta. La primera es autoritarismo contra democracia, porque todo lo que construimos en libertades y derechos hoy está profundamente amenazado por un gobierno que ha optado por una fórmula extraordinariamente autoritaria. Y la segunda es pasado contra futuro, es decir, cómo generamos un proyecto de país que nos permita ver hacia adelante, porque el dilema que tenemos es que no es aceptable regresar ni a los 70s ni antes del 18. Y ahí es donde creo que está la discusión, porque yo honestamente creo que Andrés va a quedar como un incidente en la historia. No le doy la importancia que en algunas ocasiones se le da. Y él lo que hace es conducir un aparato. En realidad contra lo que la oposición y la ciudadanía vamos a luchar es contra un aparato de Estado. Platicaba con unos amigos, fui el sábado a Cuernavaca. Y de la Ciudad de México al lugar del evento, con ida y vuelta conté 73 espectaculares. Le pregunté a un agente de publicidad y me decían eso vale más de 18 millones de pesos. Y así estamos viendo, yo acabo de ir a Aguascalientes, a Mérida, Oaxaca, 6, 7 ciudades, así. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Es el dinero que debería estar en el metro, en la línea 12? ¿Es el dinero que debería estar en los hospitales? ¿O es el dinero que pone el narco? ¿O es el dinero que pagan empresarios? ¿O los tres? Yo creo entonces que ese exceso sí va a tener su factura, Y me parece entonces que la discusión, y por eso yo coincido con Fernando, por eso López Obrador está tan enojado, porque no esperaba una coalición del tamaño que se está armando, no esperaba un proceso que se le pusiera enfrente y le disputara no solo la narrativa, que cambiara el ánimo, porque él es un especialista en tratar de decir que es inevitable. Y esa historia ya se acabó. Eso no es así. Pero yo creo que la coalición de los partidos, toda la sociedad que se ha unido, no le preocupaba tanto al presidente hasta antes de destapar a Xóchitl, que le salió muy respondona y ha crecido muy extraordinariamente bien. Yo creo que la coalición no le incomodaba tanto al presidente porque la sabía manejar. La moraleja, donde ha habido elecciones, es que cuando hay alianza hay triunfo o competencia. Donde no hay coalición hay derrota. Y eso él lo tiene clarísimo. La coalición no funcionó en el Estado de México. Pero hubo una gran competencia. Ni ha funcionado en los demás estados. No, ¿cómo no? En Durango, en Tamaulipas, en Aguascalientes. Pero hay una diferencia. En el Estado de México había un voto de castigo al gobierno que existía. Estaba en las encuestas. Como yo dije, el electorado castiga, el electorado mexicano castiga. La campaña de Morena fue contra el gobierno y echándole además 90 años. Decían, son 90 años del PRI, los tenemos que tirar. Todo era el voto de castigo. Pero, ¿y en 2024, para dónde es el voto de castigo? ¿Quiénes son los que van a tener que rendir cuentas ahora, no? ¿Quiénes son los que vamos a hacer el corte de caja y a ver cómo está la seguridad, cómo está la educación, cómo está la salud, cómo está? Y en todos esos rubros sale reprobado. Tú tienes razón, en la popularidad tiene un niveles aceptables, por supuesto, y una base muy apasionada, ¿cierto?
Pero cuando tú le preguntas a las personas sobre los problemas reales, ahí sale reprobado el gobierno. Y la gente cuando va a tener que hacer es eso, va a tener que hacer un corte de caja. Y además otra cosa, el carisma no se traslada por ósmosis, ¿no? Y las corcholatas, perdón, nomás sacan bostezos. ¿Quién pela ya las corcholatas? No sabe ya ni qué hacer. Tienen que bailar y equivocarse para llamar la atención, a ver si así. Yo que la batalla no es contra las corcholatas, es contra el presidente, contra él. Él es el artífice de todo esto. Sí, pero él no va a estar en la boleta. Él no va a estar en la boleta. Entonces, poner a él en la boleta es un error. Él más bien ya estuvo en la boleta. La gran promesa fue en el 18. Sí. ¿Qué han hecho en estos 5 años? Destruir al país. Entonces, si él, que era el superpoderoso, ha destruido al país, quieran hacer los demás, que son más limitados en su discurso. Pues hay que a mí me preocupa que en México ocurra algo similar a Venezuela. La gente está bien fregada, ¿eh? Anda buscando comida en el basurero, pero el presidente es el presidente. Tiene elementos similares, pero no es lo mismo. ¿Cuáles son los elementos similares? El pacto con las Fuerzas Armadas. Chávez hizo un pacto con las Fuerzas Armadas. Parecido al que tenemos. Para darles más poder, más presupuesto, más presencia. Ahí, la venezuelización de México es en la vía de la militarización del país, no solo de la seguridad, sino de la vida pública. Lo demás me parece que no es similar. Pero de cualquier manera, sí pienso que hay elementos similares, por ejemplo, de algunas cosas de las de Ecuador con Correa. ¿Cómo se relacionaba Correa con la sociedad civil, con los medios de comunicación? Es muy similar. Cómo retomar el tema identitario nacionalista tiene como unos toques de Evo Morales. Hay algunas cosas que incluso, yo diría, por ejemplo, su cercanía con Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que eso solo se explica por el financiamiento que dio Daniel Ortega a la campaña de López Obrador. No tiene otra explicación. El pago de favores, los contratos al embajador honorario, al cónsul honorario, y el no meterse, el contraste de la hipocresía de la no intervención en los contrastes Nicaragua-Perú, por el amor de Dios, no puede ser mayor. O sea, decide no darle la presidencia de un organismo internacional a Perú y se mete lo que pasa en Perú, y en Nicaragua, ante las violaciones masivas de derechos humanos, dice que no se mete por la doctrina Estrada, ¿no? De manera que yo sí pienso que esa es parte de las cosas que tenemos que debatir como futuro de país. Esas son parte de las cosas que toca discutir como las libertades y los derechos en amenaza. Y efectivamente, la gran mayoría de la gente de este país, no de ahorita, sino de muchos años, las elecciones no les dicen, porque hay una enorme cantidad de personas en pobreza. Y las elecciones no les significa, la democracia no les significa. Y el aparato de compra y coacción de los siervos de la nación, con 40,000 jóvenes construyendo futuro, donde le dicen, si usted no vota por Morena, le quitan los programas sociales. Es una diferencia sustantiva, pero creo yo que hay un ánimo distinto. Yo veo, ahora que estamos recorriendo el país con el Frente Amplio por México, un ánimo totalmente distinto a después del Estado de México. Ya cambió la narrativa, ya cambió el contexto. Uno ve incluso ya la discusión, ya no es solo lo que hacen las corcholatas, y ya cambió el ánimo. Y estamos en empieza este proceso. Por eso me parece tan interesante esta alianza Partido-Sociedad Civil, porque hace un desafío de impronta democrática al país, pero también de los problemas de cotidiano de salud, de educación. Eso a mí, la verdad, me ha dado mucho ánimo. Don Fernando, vivimos tiempos turbulentos, como su libro, y necesitamos, bueno, los mexicanos, la oposición necesita un líder carismático que compita con el bien amado, que convenza a la sociedad, que convenza a la señora, al estudiante.
¿Xóchitl es ese líder que se necesita? ¿O puede ser Enrique de la Madrid? ¿O puede ser Beatriz Paredes? Bueno, lo decidirán los ciudadanos. Esa es la gran diferencia. Mientras allá Que me pregunten. en el proceso, sí, claro, ¿Y todo las mundo- playeras dónde las trajo? ¿Por qué no las trajo? Bueno, aquí va a ser genuinamente ciudadano. Esa es la erupción. Y no fue fácil, porque los partidos se resistieron, la verdad, ¿no? Y creo que eso fue público. Por eso nuestro proceso ha sido un poco a trompicones, porque no fue sencillo. Fue que la ciudadanía irrumpió y quizás nadie se la esperaba. Lo vimos el 13 de noviembre, el 26 de febrero, en uno 63 ciudades, en el otro 121 ciudades, el Zócalo rosa, sin acarreados además, porque a diferencia del presidente, nosotros no sabíamos cuánta gente iba a llegar. Nosotros, la pregunta era, ¿cuánta gente va a llegar? Y la pregunta del lado de los entonces, ¿cuánta gente vas a llevar? Y les ponen cuotas a cada uno y a los alcaldes y a los gobernadores, entonces ya saben cuántos. Aquí fue espontáneo y hay que ver eso como un síntoma, es un síntoma, ¿no? Claro, ellos dicen... Ese día en la concentración rosa faltó un liderazgo, un discurso que motivara. Pero el liderazgo lo va a decidir los ciudadanos. Esa es la gran posibilidad que tienen. Allá, si tú ves a las corcholatas, pues son corcholatas salameras, porque saben que todo lo va a decidir una persona. Y entonces se la pasan imitando y repitiendo lo que dice y tratándose de ganar el corazón del gran elector. Aquí la gente se van a dirigir a la sociedad, a los ciudadanos, porque son los que van a definir. Aquí sí hay debate, aquí sí va a haber debate, y va a haber un debate real, ¿no? En el otro ni siquiera se pueden aludir, ¿no? Las corcholatas. Entonces, mientras una parte es absolutamente somnolienta, soporífera, aquí sí va a haber competencia. Y aquí lo decidirán los ciudadanos. Y si los ciudadanos deciden que es Xóchitl, y si deciden que es Enrique, si dicen Beatriz o Santiago, y vamos, lo importante es que cerremos filas con el resultado. Y va a ser, y yo estoy convencido que va a ser democrático. ¿Por qué? Porque tiene 50-50, que es 50% una encuesta muy rigurosa de opinión y 50% lo que sigan los ciudadanos. Yo creo que van a coincidir, ¿no? Porque hay porque sí irrumpió el nuevo actor que es la ciudadanía. Pero la ciudadanía nos dio también unos mensajes en la elección de Estado de México acá. Sí, pero no de cualquier forma, no de cualquier manera. Entonces, aquí le estamos diciendo sí, porque tú lo decidiste. Cualquier ciudadano puede empadronarse y decidirlo, ¿no? Eso va a ser, y te voy a decir, esa fórmula ya está aprobada de alguna manera. En 1997, en la Ciudad de México, si tú veías cuando inició la contienda en las encuestas, el ingeniero Cárdenas no estaba en primer lugar, ¿no? Aparecía en tercero. Vino el proceso interno con Porfirio Muñoz Ledo, salió una contienda importante, participó en la ciudadanía y arrasó, porque salió una candidatura con legitimidad social, ¿no? Aquí tendrá esto, yo creo que esto es distinto y sí nos hace el contraste. Ahora sí, para que no digan que no, le voy a dar la razón al presidente, no somos iguales. Hay una cosa que yo sí le agradezco a López Obrador. Ya nos enseñó que no hay Tlatoani que nos salve. Porque quedó muy claro que los dilemas de este país no los va a resolver una persona. Y me parece que el desencanto, la decepción, porque hay que decirlo así, en las cuentas de las encuestas no están tomando en cuenta lo que pasó con la revocatoria del mandato. Andrés perdió 15 millones de votos. Por él votaron 30 millones de votos sin la revocatoria, con todo el aparato. La presidencia, los gobernadores, los diputados, los senadores, tuvo la mitad. Perdió 15 millones de votos. Hay una enorme cantidad de votos de decepción que se llaman a engaño, que se llaman justo a promesa no cumplida. Y me parece que esa gente fue una parte importante de lo que hoy se conoce como Marea Rosa, que ha tomado nota de que el cambio de este país tiene que pasar por la participación de la gente, no por los tlatoanis. Ahí veo yo la explicación del 26 de febrero. Nunca ha habido en la historia del país una movilización así. Ningún partido lo ha hecho. El PRI en sus maquinarias y en sus momentos, Andrés, el PRD, llenaban el Zócalo, pero con acarreo. 120 ciudades simultáneamente nunca se había hecho.
Entonces me parece que hay señales de una irrupción ciudadana que decidió, por ejemplo, quién iba a decirlo, salir a defender una institución. ¿Cuándo habíamos salido a defender una institución en este país? Yo no tengo registro, ¿eh? Entonces me parece que la figura del INE se convirtió... El 38 quizá, ¿no? Pues tal vez, pero eso fue la expropiación petrolera, no fue la defensa de Pemex. Fue la defensa de un poco de la soberanía nacional. Pemex no existía. Era un poco la defensa de la soberanía nacional. Pero una institución, yo no tengo memoria y creo que no hay. Pero lo tomo como un síntoma de un fenómeno de gente que salió a decir, ya estuvo bueno. Pero el Estado de México mandó el mensaje. No de cualquier forma, ¿eh? No con los partidos políticos. Sí, pero tiene que legitimarse, porque yo creo que hay que, y eso es qué bueno que se hace ese subrayado, porque tiene que ser una fórmula inteligente de partidos y ciudadanía. No podemos sin los partidos, pero los partidos no pueden sin la gente. Hay que tener absolutamente claro que la urna pasa por partidos políticos y tenemos que asumir una alianza de diversos que antes eran opositores, el PRI, el PAN, el PRD, a entender que hoy hay un bien superior que es más grande que esas diferencias. Y ese bien superior se llama México, que debe ser más grande incluso que las diferencias de ciudadanos con partidos políticos, que de priistas con panistas, porque si no entendemos que hay algo más grande que nosotros, que hoy está en riesgo, luego no nos va a alcanzar el tiempo para lamentarnos. Eso es lo que se juega en el 24. Y por eso, la alianza de diversos para volver a construir condiciones de competencia. Cuando haya normalidad democrática, ya competiremos otra vez. Pero primero hay que superar a este Estado que tiene una amenaza autoritaria muy peligrosa. ¿Lo vemos todos los días en la mañanera? Sí, con pretensiones no de durar los 70, 80 años del PRI. Quiere ir más allá, quiere 100 años. Ese es el tema. El presidente y su equipo están construyendo una nueva hegemonía, una nueva lógica hegemónica, que en esencia es un upgrade del PRI de los 70s, ¿no? Va a decirlo, platicaba con mi hija, oye papá, pero tú siempre estabas en contra del PRI, ¿no? Todo siempre. Le digo, mira hija, nada más ten absoluta claridad. El PRI no solo es un partido político, es una cultura. Y eso cosa que no nos gustaba, hoy está en Morena. Los peores están en Morena. Las peores prácticas, las peores culturas, el peor uso de los recursos, eso hoy se llama Morena. No tener eso claro no es estar entendiendo el México. Lo más perverso y lo más se llevaron lo peor. Siniestro del PRI Está en Morena. está en Morena, ¿no? Es así. López, Bartlett, Y servicios. Bueno, pero además también contrastar que aún y con este control del poder que se quiso hacer, el PRI siempre construyó instituciones. Es correcto. Y construyó este país. Y Es Morena correcto. lo único que ha hecho, y lo hemos vivido, Emilio, es destruir. Sí, Es destruir las instituciones y el país. Entonces, ahora Sí, es claro. todavía más perverso porque no solamente quieren el poder absoluto, ni siquiera lo quieren para algo bueno. Es que había más moral para robar. No solo digo de hay esa una manera. visión de país, por ejemplo, Sí. el Seguro Social, las universidades públicas, el CONACYT, un modelo, incluso los órganos autónomos, Los órganos autónomos. los construimos con el PRI gobernando y con el PAN gobernando. Todo el tema de medio ambiente, todo el tema de no discriminación de derechos humanos, el Banco de la Autonomía, el Banco de México. De ahí vienen. El INEGI. Sí. Esas cosas, eso es cierto. Claro, es Con el PRI se construyeron instituciones. instituciones. Claro, sí, porque ellos ya tenían el poder. El proyecto de este gobierno es el poder. ¿Cuál es el proyecto? Tener poder, concentrar el poder, permanecer en el poder. No, pero además, Todos los yo subordinan creo- a eso y las instituciones incluso hasta les estorban, ¿no? Sí, Yo les creo que estorba. si a alguien se le debe culpar de que estemos como estemos, de que haya llegado quien llegó, es al PRI. El PRI tiene la culpa de que esté el presidente yo en la creo que es la presidencia. democracia. Mire, y te voy a decir por qué. Creo que es la democracia porque
finalmente, a ver, ¿qué fue lo que le puso límites al poder? La irrupción ciudadana a través de la democratización de este país. Cuando el PRI en los 70 tenía un poder absoluto, empieza también a crecer una izquierda, una participación ciudadana y va quitando cosas. Y eso hizo en los congresos que hubiera más organismos autónomos, más controles al poder, más fiscalización, muchas cosas que se fueron haciendo para que el propio partido en el poder tuviera límites, pesos, contrapesos, división al poder. Sí era diferente ser parte del poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué les gusta? La primera vez que yo fui diputada federal en 2009 era muy diferente. En la Cámara de Diputados teníamos control del presupuesto, control real. Sí, claro. Ahora no le puedes mover una sola coma ni al presupuesto, y eso que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y no le modifican una coma, ¿no? Ellos abdicaron, ¿no? Es increíble, la verdad es que es increíble porque llegan y objetan y dicen, es que la Corte eche abajo el plan B que hicieron con las patas, ¿no? Eso afecta al Poder Legislativo. Perdón, lo que afecta al Poder Legislativo es que presentes una iniciativa que ni siquiera puedan leer los diputados y que la aprueban simplemente porque además hasta parece que lo hicieron adrede, para que se vea quién toma las decisiones, ¿no? Y, perdón, para construir república hay que empezar por que valga la división de poderes. Y costó mucho trabajo hacer que hubiera división de poderes en México, como para echar todo eso a la basura. Esas cosas son valiosas. No digo que no tenía defectos la transición y que se crearon vicios, y por eso la ciudadanía lo castigó. López Obrador llega por democracia, pero una vez que está en el poder, es como la persona que llega y se apoya en los peldaños de la democracia y sus instituciones, y ya que llegó al techo, avienta la escalera para que nadie más vuelva a subir, ¿no? Le gustó la democracia para llegar al poder, ahora le estorba, porque lo que busca es conservar el poder a toda costa y establece, y ellos hablan de que pues los próximos 30 años, 40 años, 50 años, empiezan a hablar de que ellos llegaron para apoderarse del poder. Y perdón, si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso hemos visto. Todos los incentivos de la corrupción se incrementaron en este gobierno. Hay más opacidad, hay más discrecionalidad, hay menos contrapesos, la fiscalización está más debilitada, todos los incentivos, y no puede ser que la única política anticorrupción de este gobierno sea mostrar un pañuelito blanco, ¿no? Y cuando les pides tu información, te dicen es de seguridad nacional. Y ocultará, y eso sí, el mundo ideal del presidente es que no haya un órgano de transparencia que garantice que la información pública sea eso, pública, ¿no? Entonces, si hay un retrocesos tremendos que no fueron concesiones del poder, que fueron conquistas de la sociedad, que escucharon los partidos, porque es cierto, el PRI participó de los acuerdos, de los grandes consensos para transitar de un régimen autoritario a un régimen democrático, ¿no? De alguna manera, esos consensos, esos avances también son legado del PRI junto con otros partidos y sobre la sociedad que los peleó. Todo eso hoy está en cuestión y está amenazada porque parece ser que el único objetivo de ellos es el poder por el poder, ¿no? Porque no han combatido la pobreza, como dijeron, ¿no? No, al contrario. Al contrario. No, más Pobres son Sí es cierto, necesarios. sí es cierto que el caldo del populismo ahí estaba. Eso es innegable. Y yo creo que es importantísimo que se entienda de cara a las elecciones del 24. Porque errores y excesos hubo. Pero lo que se trataba es que los que llegaran a gobernar fueran mejores. Y en eso también le concedo a López Obrador, no son iguales, son peores. No, son mucho peores. Y la verdad de las cosas... Mucho peores, pero comparar, por ejemplo, al exgobernador de Veracruz con el gobernador actual de Veracruz. Bueno, veremos que los dos terminen en la cárcel. El exgobernador de O sea, Veracruz Cuitlagua, terminó en la perdón, pero cárcel. o sea, no le pide nada a Duarte. A Duarte. No le pide nada. O sea, ¿Quién de los dos es va peor? al tiempo, Es al hasta tiempo. y asordacista. Porque tú te acordarás, y bueno, yo ahora sí voy a recordar aquí al papá de Emilio, tengo mucho, los presos del 68, porque su papá fue uno de los grandes defensores del 68, de los presos del 68, era por disolución social. Ese era el pretexto con ese agarraron a Valentín Campa, a Demetrio Vallejo y luego a los jóvenes del 68,
pues Cuitlagua García se sacó uno parecido que le llama Agravio a la agravio a la autoridad. autoridad, sí, un agravio a la autoridad o algo así, ¿no? Y con eso agarran, hay más de 1,000 personas presas en Veracruz. Pusieron presa a una juez, ¿no? Una juez que estaba simplemente cumpliendo la orden de un tribunal colegiado federal, ¿no? De ese grado han llegado el autoritarismo, no es que ellos creen que es un autoritarismo con buena conciencia. Mira, un caso clarísimo, el de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya no tiene orden de aprehensión. Una vez que se fue al país dijeron, ahí te queremos. ¿Por qué no le levantan la orden de aprehensión? Porque en el momento que levantan la orden de aprehensión la puede combatir y se les cae. No, es el manejo político de la justicia. Y además, por una acusación de Lozoya, que la misma fiscalía ya tiró en su investigación de Lozoya, porque la fiscalía dice que Lozoya se quedó con todo el dinero de Odebrecht. Eso dice la fiscalía en el caso de Lozoya. Pero para fregarse, pero para haber sacado de la jugada a Ricardo Anaya, lo que dice es que ese dinero se lo entregó. Por cierto, dice el abogado de Lozoya, ya el gobierno ya no quiere que Lozoya hable, ya quiere que devuelva. ¿Por qué no supieron ni siquiera construir un caso? Ya no hables, ya nada más págame ya no digas más, ya no digas más. Ya solo págame el rescate de 30 millones de pesos y te libero. Ya es un De dólares, secuestro. Así de Ya es un verdad. secuestro porque no pudieron ni siquiera construir un caso. ¿Por qué? Porque son una bola de idiotas, don Paco. Tienen a pura gente que no sabe hacer un trabajo institucional, no saben hacer carpetas de investigación, tienen a todos los sistemas o sin nombramiento o sin presupuesto o sin la manera de operar. Entonces, efectivamente, págame el rescate y te suelto. Y así funciona ya el país. Ese es un bonito ejemplo. Lozoya está en un proceso, no por las fechorías que pudo haber hecho, sino porque se fue a cenar a un restaurante oriental a tomar un pato. Por eso está, y lo exhibieron. Entonces un poco le dijeron, oye, no exhibas al presidente, ¿no? O sea, te estamos acordando y te vas a cenar. Él está en proceso. No por un caso de lucha contra la corrupción, por un pato. Pato laqueado más caro de la historia. Pato laqueado más caro de la Pero sí es historia. medio... Hizo travesuras. Lo que estoy diciendo no es que él esté purgando un proceso por lo que cometió. Está en donde está por lo que cenó y en donde lo cenó. Es que, ¿por qué estuvo tanto tiempo en libertad? Porque hizo un relato en donde todos los enemigos del presidente Estaban ahí, ¿no? Era el sueño húmedo de López Obrador ahí, ¿no? Todos, desde Salinas hasta Diego, todos estaban en su relato. Salvo ¿no? una notabilísima excepción. No está Peña. Sí. Peña Nieto. A Peña no lo toca ni con el pétalo de una rosa, no. Porque hay un pacto. Hay un pacto de corrupción e impunidad. Y en esencia, este gobierno que dirige su narrativa contra la corrupción y la impunidad no tiene nada que ofrecer. El fiscal. Yo estoy a punto de hablar a Locatel. ¿Dónde anda? Oigan, han encontrado Persiguiendo a su cuñada. persiguiendo a su familia y su agenda, Espiando a su utilizando la A ver, capacidad del nosotros Estado. llegamos al Senado con una propuesta que estaba ahí para integrar a los magistrados de los tribunales de justicia administrativa, que son parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? No se nombraron, no solamente eso, se ha ido desmantelando de a poco el Sistema Nacional Anticorrupción, también forma parte el INAI. El INAI ya no opera. Entonces, ¿cuál combate a la corrupción? Y el secretario ejecutivo, que era lo que tenía la sociedad civil, ya lo quieren eliminar. No sé si ya lo votaron. Sí. Fue de la, No el viernes. sé, no No fue es del de las del viernes. Esa no la sacaron. Entonces, esa quedó en diputados. La conclusión a que llegamos en esta mesa es que sí se le puede ganar al bien amado. Se puede ganar, la realidad le va a ganar. Y se le va a ganar. Y se le va a ganar no solo en la presidencia, le vamos a ganar en el Congreso y espere usted interesantes resultados en lo local. En el 21, la oposición ganó 28 de las 35 ciudades más importantes, no solo en la Ciudad de México. Esta narrativa de que ellos ganan todas las elecciones es un cuento que nos hemos creído. Y esperemos en el 24, porque si ahorita está enojado López, se va a enojar más y le vamos a ganar. Eso que no quede duda, ¿eh? Pasamos de la esperanza a la certeza, don Paco. Pues ojalá le alcance al 27 aquí.
Ojalá que le alcance a México, que los ciudadanos sigan organizándose, sigan participando, sigan haciendo alianza con los partidos políticos, que eso es lo más importante, que exista proyecto y que exista rumbo y que le vaya bien a México. Muchas gracias, senadora. Gracias, don Pablo. Don Fernando, Don Paco, qué muchas gusto, gracias. qué gusto estar. Senador, Y grande alegría, muchas gracias. muchas gracias. Gaby, muchas gracias como siempre. Y a usted muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima.